La semana pasada les comentábamos que el CODICEN había aprobado un nuevo plan de educación donde se crea, por ejemplo, séptimos, octavos y novenos en la órbita de lo que será los liceos y también de la UTU. Y bueno, comenzaría en 2023. Para hablar de este tema es que convocamos al consejero del CODICEN, Juan Gavito. ¿Cómo está? Buen mediodía. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se va a instrumentar? Por ejemplo, una de las quejas que recibíamos era de los profesores de química y física. Estaban preocupados por la pérdida de trabajo. Bien, vamos a ir a eso, pero antes vamos a presentar un poco la idea cuál es. Esto es un hito importante, pero no el único, no el último, en un proceso que empezó en agosto de 2020, que implicó una serie de consultas, además de trabajo de técnicos, ¿verdad? Muchos técnicos de la propia ANEP. Proceso de consulta con referentes del mundo académico, del mundo social, del mundo sindical, los partidos políticos. Eso termina a mediados de este año con un nuevo marco curricular nacional, y en aplicación de ese nuevo marco curricular nacional se proyecta este nuevo plan de educación básica integrada destinado a preescolares, escolares, liceales y estudiantes de educación técnico profesional hasta el nivel del actual tercer año de educación media, o sea, la educación media básica. Pasa a llamarse, como tú bien decías, séptimo, octavo y noveno, porque se concibe la continuidad, la coherencia de un único plan de estudios en lugar de tener varios planes de estudios segmentados, fragmentados, como los teníamos antes. En ese marco es que se llega a este documento que tiene aprobación provisoria, porque también pasó lo mismo con el marco curricular. Primero fue aprobado provisoriamente, se recibieron sugerencias, se hicieron rectificaciones y luego se aprobó definitivamente. Y en este momento se está trabajando sobre los programas de las asignaturas, es decir, los contenidos, qué conocimientos fundamentales van a tener cada una de ellas, y también en los ajustes que puedan aparecer. ¿Qué es lo que ha ocurrido con algunas de estas asignaturas? Bueno, nosotros en todas las evaluaciones, cuando digo nosotros no el Consejo, sino el Uruguay, en todas las evaluaciones tenemos el resultado de que el área más pobre, vamos a decir así, es la matemática o las matemáticas. Entonces, hay necesidad de aumentar, y así está previsto, la carga horaria de matemáticas. Ahora bien, esto es como ocurre en tantas otras cuestiones. Todo el mundo quiere cambiar, pero nadie quiere que le cambien lo suyo, ¿verdad? A mí, te hago una anécdota, me tocó estar al frente del Consejo cuando se dejó de dictar 4 horas de francés obligatorio en el liceo y se evolucionó, a mi criterio, hacia el inglés porque era el idioma universal. Eso suscitó entonces enorme cantidad de resistencias, pero pasados los años esto ha demostrado, creo, haber sido una decisión correcta. Ahora, ¿qué pasa? Pero usted nombraba el francés y el inglés y en su momento fue opcional, la gente podía. Ya esto es a partir del año que viene. Cuando yo y tus papás fueron al liceo, teníamos de primero a cuarto de liceo, porque en aquel entonces los liceos eran 4 años, después preparatorio, obligación, un francés en cada uno de los años. Hubo un periodo de transición opcional y ahora prácticamente el francés es residual. Con todo lo que yo quiero al francés, ¿verdad? Porque estoy formado en esa cultura también, pero reconozcamos que si vas a pedir trabajo, nadie te va a preguntar si sabes francés, todos te van a preguntar si sabes inglés. El idioma de la informática, el idioma internacional, incluso del mundo de la diplomacia, hoy por hoy es el inglés. ¿Qué pasa con física y química? Bien. Lo primero que hay que recordar es que no solo tenemos las asignaturas con esa denominación, sino que hay asignaturas que tienen contenidos afines, que van a tener un enfoque diferente, pero los contenidos son muy parecidos. Quiere decir que la física hay que buscarla, o las ciencias físicas, buscarla no solo en la materia que se llame así, sino que tenemos talleres y tenemos otras asignaturas, y aparte hay que verla no solo en el año en que estaba antes, sino que en el ciclo completo, en primero, segundo y tercero. Entonces, por ejemplo, matemática, que tenía 4 horas, pasa a 5, tanto en séptimo como en octavo, y con 4 horas en noveno. Pero tenemos en el primer año, o sea en el séptimo, talleres curriculares optativos. Ahí van a estar también
las ciencias. Lo mismo va a pasar en el segundo año, que es el octavo, pero tenemos 2 horas de introducción a la ciencia. ¿Quién va a dar introducción a la ciencia? ¿Profesores nuevos que no se sabe quién son? No, son los mismos que están ahora, ¿verdad? Quiere decir que allí hay un desarrollo. Y bueno, después, en el 9º año, por eso digo, hay que tomar todo el ciclo completo, tenemos 3 horas de biología, 3 de física, 3 de química y nuevamente talleres. De modo que yo lo que quiero decirles es que el resumen de todo esto es que, por ejemplo, para secundaria, para un total de 109 horas de ese tramo del ciclo 3, el espacio científico-matemático es el que más horas lleva, que son 39 horas. Por ejemplo, el creativo expresivo son 10 horas, el de comunicación 25 horas, etc. De modo que estamos en un proceso de cambio, es un proceso que hay que tratar de entenderlo, hay que tratar de mejorarlo, por algo tenemos 2 meses de acá a noviembre para recibir todas estas quejas, en el buen sentido del término, sugerencias, pero lo que no podemos hacer es permanecer con todo tal cual está, porque si no, nos vamos a seguir quedando con los malos resultados que todo el mundo ha denunciado, los propios y los ajenos, los uruguayos y los que nos miran de afuera. Ahora, más allá de las buenas intenciones que tiene el gobierno y la gente que ha integrado para hacer este plan, una realidad es que muchos profesores y docentes están preocupados de su fuente laboral. Correcto. Usted habla de talleres, más horas para matemáticas. Es entendible que los profesores de química y física estén cuestionados. Están hablando de unos 652 docentes que de 4 materias que estarían... Esa estimación para mí es incorrecta, pero yo quiero darle tranquilidad a los docentes y a los televidentes en general, de que primero, nadie se va a quedar sin trabajo por esto. Hay trabajo para todos, primero por lo que acabo de decir, porque las horas docentes hay que verlas distribuidas en los 3 años y hay que verlas distribuidas en las asignaturas con la denominación vieja, las asignaturas con la denominación nueva y en los talleres. Pero segundo, además de esto, nosotros tenemos horas de coordinación, es decir, que el espacio de ciencias tiene que dialogar entre sí, ¿verdad? El profesor de una materia, la otra y la otra, no puede dar cada uno lo que le parezca, sino que pensando en el estudiante, porque hemos dicho hasta el cansancio que esto tiene centralidad en el estudiante, tiene que coordinarse. Para eso hay horas pagas que no son estar al frente de una clase, sino que es para conversar como estamos conversando nosotros, para planificar. Eso ya existe hoy, pero va a seguir existiendo. Y además tenemos los apoyos o tutorías, es decir, el refuerzo de la atención para aquellos estudiantes que más lo necesiten. Son horas que están por fuera de la clase. Entonces, ¿quiénes van a dar esas horas? Estos docentes. En el peor de los casos, el Estatuto del Docente dice que el docente efectivo tiene derecho a su unidad docente remunerada de 20 horas. Entonces, se le asignará otro tipo de tareas para que puedan reforzar ya no el conocimiento específico de su especialidad, sino el aprendizaje genérico del centro docente. Entonces, además quiero decir que nosotros vamos a respetar la ley de negociación de trabajo, es decir, que nadie puede quedar afuera por este motivo y se le van a buscar soluciones. Pero yo creo que el diagnóstico es apresurado, está bien que se hayan preocupado, pero no se apresuren a tomar decisiones o a dar por hechas decisiones que todavía no están tomadas. Entonces, en este proceso estamos. ¿Cómo se va a dar la continuidad de 6º a 7º? Bien, eso también es bueno que me lo preguntes, porque mucha gente dice, mi hijo entonces va a seguir en la escuela 3 años más. No, no es que 7º sea en la escuela con túnica y moña, sino que 7º vas a ir a un liceo o a una UTU, a elección de los papás, porque los niños no están todavía en condiciones de tomar decisiones. En este momento precisamente se abrió la preinscripción para el pasaje o el salto, como se decía antes, de primaria a media, y lo que ocurre es que el plan concibe, como dije antes, coherencia o continuidad en los aprendizajes, pero la institución en la que se va a impartir ese 7º no es la misma, no es primaria, es un liceo o una UTU. O sea que todas las personas que a fin de año pasen a 6º van a 7º ya a partir del año que viene. Exactamente. Fíjate que antes iban a 1º de liceo, ahora van a 7º de liceo. Fíjate qué lindo argumento para tus hijos.
No tengo todavía. Bueno, tus ahijados, tus sobrinos, los que tengas. Porque mucha gente dice, en séptimo, entonces voy a seguir en la escuela, qué horrible. Yo quería ir al liceo. No, no solo vas a ir al liceo, a la UTU, sino que en lugar de ir a primero vas a ir a séptimo. ¿Qué te parece? ¿Hay recursos chiste, suficientes, ¿no?, como para empezar en 2023 este proyecto? Es bastante ambicioso. Perdón, no te entendí la primera parte. Si hay recursos suficientes. Dinero estamos hablando. Sí, dinero hay, porque obviamente, como si no hubiéramos tenido este asunto que dijimos al principio, es decir, estamos reubicando las fichas con el mismo presupuesto que había. Hay un refuerzo para otras cuestiones que tienen que ver con la transformación educativa, pero en general los grandes números de la ANEP dan. Yo quiero siempre recordar que la ANEP tiene 2.000 millones de dólares de presupuesto anual. Es una plata, es un dinero. Claro está, hay que distribuirlo entre 65.000 funcionarios y 2.800 locales. Pero el dinero está y justamente nosotros tratamos de racionalizar la ejecución para que se pueda optimizar el gasto. ¿Se va a capacitar a los docentes? Se va a capacitar a los docentes, de hecho ya están habiendo en este momento cursos para inspectores y para directores, van a seguir a lo largo del año y sí, esa es la idea. Y el día de mañana se van a formar en los institutos de formación docente, o sea, en magisterio y profesorado o educador social y profesor técnico, ya en base a este nuevo enfoque. Muchísimas gracias por estos minutos. A las órdenes. Que pase bien. Momento de hacer una nueva pausa, enseguida volvemos.